Bueno, entonces, ahora sí, bienvenidos a todos a esta sesión informativa semanal de la OPS sobre la pandemia por COVID-19 en la región de las Américas. Soy Sebastián Oriol del Departamento de Comunicaciones de la OPS. Les recordamos que tenemos interpretación simultánea al inglés y al español, a la que pueden optar con el botón que se llama Interpretation. Esta sesión durará alrededor de 45 minutos y estaremos tomando sus preguntas hasta ese momento. Ya hemos recibido preguntas por correo y también las podrán hacer a través del botón que se llama QIA y les estaremos respondiendo y también les estaremos dando la palabra para que hagan directamente su pregunta en vivo, pero antes les pedimos que nos escriban por el QIA para poder organizarnos. Además les pedimos que por favor que se identifiquen con su nombre y su medio de comunicación. Esta sesión también puede ser seguida a través de las redes sociales de la OPS, a través de Facebook y de Twitter. Hoy, la directora de la OPS, la doctora Carissa Etienne, les informará sobre la situación actual de la pandemia en la región y sobre los factores climáticos que pueden impactar en la respuesta a la pandemia. La acompañan Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, Ciro Ugarte, director del Departamento de Emergencias en Salud, Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles, y Silván Aldiguieri, director adjunto del Departamento de Emergencias y gerente de incidente para COVID-19 de la OPS. Ahora sí, entonces quisiera invitar a la doctora Etienne a dar sus palabras. Doctora Etienne. Estamos teniendo un problema técnico, pero ahora enseguida. Sí, doctora Etienne. Okay, so a warm welcome to you and Una cálida bienvenida a todos ustedes y permítanme agradecerles por participar hoy. Las Américas permanecen a la vanguardia de la lucha contra la COVID-19. A partir del 8 de junio tenemos más de 3.300.000 casos notificados en la región de las Américas, más que cualquier otra región del mundo. today we are home to nearly Hoy estamos all COVID-19 con prácticamente la mitad de los casos de COVID-19. Lamentablemente, muchas zonas están notificando aumentos exponenciales de casos y fallecimientos y nos preocupan los datos que muestran que el virus está aumentando repentinamente en nuevos lugares, lugares que anteriormente habían visto un número limitado de casos. En Mesoamérica, los números de casos están surgiendo también en México, Panamá y en Costa Rica, donde estamos viendo una transmisión aumentada en torno a la frontera nicaragüense. En América del Sur, el virus continúa diseminándose muy fuerte en Brasil, Perú y Chile. Estamos también siendo testigos en Venezuela de que los casos están aumentando y acumulándose más rápidamente que en cualquier otro momento del brote en el país. En el Caribe, los casos también están en alza en Haití después de más de un mes sin un caso. Surinam acaba de informar un pico la semana pasada. El distanciamiento social y las órdenes para quedarse en casa han sido difíciles para todos, pero ante la falta de una vacuna o de tratamientos más efectivos, hay pasos esenciales para mantener nuestra seguridad durante la pandemia. Es igualmente importante para los países realizar pruebas, tratar, rastrear contactos y aislar a los pacientes. Sin este enfoque combinado, nuestras labores tendrán una incidencia limitada y nos enfrentamos al riesgo de un rebote en casos. Hoy quiero hablar sobre los factores climáticos que inciden en la respuesta a la COVID-19. A medida que nuestra región trabaja al unísono para contener la propagación de la COVID-19, debemos comenzar a planificar ahora para un desafío formidable que
Empeora aún más la situación y son las condiciones meteorológicas. En América del Sur, nuestra respuesta a la pandemia será incidida por la llegada del invierno, mientras que la temporada de huracanes complicará nuestras labores en América Central, en Norteamérica y en especial en el Caribe. Permítanme comenzar con la forma en que el invierno presenta desafíos para los países con un número en alza de COVID-19. No tenemos datos que muestren que la temperatura o la humedad repercuten en la propagación de la COVID-19, pero sí sabemos que el invierno exacerba las infecciones respiratorias, al igual que la gripe estacional y la neumonía, que pueden propagarse rápidamente en climas más fríos y también a medida que más personas se reúnen para permanecer cálidas en el interior. Este es un problema para los pacientes porque las enfermedades respiratorias los dejan más vulnerables a una infección grave por COVID-19. Se trata también de un desafío para sistemas de salud ya recargados que tendrán que hacer frente a una carga doble de pandemia de coronavirus y un pico en otras enfermedades respiratorias y no ayuda que síntomas similares también tornará más difícil el diagnóstico de la COVID-19. A medida que los países fortalecen la vigilancia para la COVID-19, también simultáneamente deben vigilar los casos de gripe. La vacunación temprana para evitar casos graves de gripe es más importante que nunca, en especial para grupos de alto riesgo como los trabajadores de salud, las personas de edad avanzada y las personas con afecciones crónicas. Estos son grupos que tienen también un alto riesgo de infección por coronavirus. Hemos invitado a los países a adaptar las campañas de vacunación antigripal para dar cabida a las medidas de distanciamiento social actuales. Muchos países han adoptado este enfoque e introducido métodos innovadores de vacunación que reducen a un mínimo el riesgo de COVID-19. Esto incluye el ofrecimiento de vacunas fuera de los establecimientos de salud, en escuelas vacías, farmacias o también con un servicio por ventanilla en los supermercados. Nos ha alentado ver que 14 países en la región han comenzado a vacunar a 90 millones de personas contra la gripe estacional. Más de la mitad de la población destinataria ya ha sido vacunada. Testimonio de las preparaciones y de la diligencia de los gobiernos en la región. La OPS está ayudando a los países a obtener las dosis necesarias de vacunas para cumplir esta meta. A través del fondo rotatorio, mancomunamos recursos para adquirir vacunas para los Estados miembros en un esfuerzo por expandir el acceso, garantizar la calidad y obtener mejores precios. Este año, el fondo ayudó a obtener 24 millones de dosis de vacuna antigripal. Prácticamente todo esto ya ha sido entregado a los países que están llevando adelante campañas a pesar de los obstáculos logísticos adicionales a los que nos enfrentamos para el transporte de los insumos esenciales durante la pandemia. A medida que avanzamos en nuestra región, los países en el Caribe, América Central, así como las costas este y sur de los Estados Unidos, se están preparando para lo que muchos expertos consideran podría ser una de las peores temporadas de huracanes de la que se tenga información. Y lo que tiene aún menos precedente es la perspectiva de responder a un huracán en medio de una pandemia, a medida que las tormentas hacen estragos en ciudades y comunidades, diezman los sistemas de saneamiento, contaminan el abastecimiento de agua y también crean problemas para la prestación de la atención de salud. Estas son 3 cuerdas de salvamento que son esenciales para contener la propagación de la COVID-19. Y para esos países que están en la vía de una tormenta, les recuerdo que la OPS está aquí preparada para ayudarlos en caso de una emergencia. Ahora es el momento para examinar los planes de respuesta a los huracanes a nivel nacional y llevar adelante ejercicios
de simulacro a fin de garantizar que sus respuestas a las catástrofes y la COVID-19 estén en sintonía. También debemos planificar para las perturbaciones potenciales que pueden surgir para atender a los pacientes enfermos críticamente y para perfeccionar los planes de evacuación. La OPS ya ha pedido orientaciones para gestionar los albergues de emergencia y esto incluye precauciones para reducir a un mínimo la diseminación de la COVID-19 mediante la designación de zonas separadas para permitir el distanciamiento social, la desinfección sistemática de las zonas de alta circulación y el aislamiento rápido de individuos que muestran síntomas de la enfermedad. Estamos trabajando para ofrecer insumos de respuesta a la emergencia en toda la región y también para obtener establecimientos esenciales como laboratorios y también centros de aislamiento y cuarentena, de manera que los diagnósticos y el tratamiento para la COVID-19 pueden continuar incluso en circunstancias difíciles. La pandemia de COVID-19 ha empujado a nuestra región al límite. Nuestras comunidades y los sistemas de salud se encuentran bajo presión y nuestras labores colectivas están concentradas precisamente en la contención del virus. La preparación para el invierno y la temporada de huracanes es una parte esencial de esta lucha. Debemos actuar hoy para salvaguardar nuestro avance y mitigar la propagación del virus durante este periodo. Esto significa redoblar nuestros trabajos, nuestras labores para controlar la propagación de COVID-19 de manera que reduzcamos la carga doble de acercarnos al invierno y también a la temporada de huracanes. También significa fortalecer la infraestructura sanitaria mediante la contratación de personal para estos picos y también ampliar las reservas de los insumos esenciales y el equipo de protección. Esto nos ayudará a prepararnos para COVID-19 y reforzará también nuestra preparación para estas amenazas estacionales. La región de las Américas no es, no es totalmente no está alejada totalmente de estas catástrofes naturales o de los brotes estacionales. De hecho, nuestra experiencia para navegar estos desafíos ha también aumentado nuestra resistencia en esta lucha. Debemos más que nunca depender de nuestra experiencia, así como de la solidaridad y las alianzas regionales. Nuestra historia nos muestra que si trabajamos juntos podemos superar lo peor. Y en este momento no hay diferencias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Etienne. Vamos a comenzar ahora con las preguntas que hemos recibido por correo electrónico y luego pasaremos a las preguntas del chat. Como mencionamos, tienen que hacerlas por el botón que se llama Q&A y allí las estaremos tomando y respondiendo. Y si les pedimos que por favor se identifiquen con su nombre y su medio de comunicación. Primera pregunta viene de varios reporteros, nos llegó por correo de AFP, Reuters, AP, también de Nicole Shapur de Bloomberg y ahora en el chat también Mariana Souquet de Efecto Cocuyo preguntan sobre Venezuela. La pregunta, voy a pasar a inglés. It's about an agreement among La pregunta tiene que ver con un acuerdo entre el Ministerio de Salud de Venezuela, los representantes de la salud de la Asamblea General en la OPS y la OPS, para buscar recursos para poder responder a la pandemia de la COVID-19 en su país. ¿Podrían ampliar el contenido de este acuerdo y cuál es la función que desempeña la OPS, así como la manera en que se va a implementar la búsqueda de recursos? Doctora Etienne, adelante, por favor. Gracias, Sebastián, y gracias por esta pregunta. La COVID-19 ha sido un problema para la mayoría de los países, pero esta pandemia también nos brinda la oportunidad de encontrar la salud como puente a la paz. Y esto resalta la sensación de urgencia que nos hace dejar de lado nuestras diferencias políticas e ideológicas y llegar a un acuerdo que nos permite preservar la vida de los pueblos. Y justamente en esto se basa este acuerdo de colaboración secreto en Venezuela, tras varios diálogos y rondas de negociación que fueron facilitadas por la OPS en los niveles tanto técnico como político. Claramente se trata de un paso muy importante y debo decir que la OPS tiene el privilegio de confirmar su compromiso renovado de continuar atendiendo las necesidades del pueblo venezolano. También es una responsabilidad
que brindemos cooperación técnica alineados con los principios humanitarios y brindarlos con excelencia técnica. Si bien el acuerdo es un instrumento importante, va a requerir un trabajo conjunto incrementable y comprometido para cerciorarnos de brindar los servicios que necesitan todos los venezolanos. Me complace comunicar que el ministro de Salud Pública y el grupo asesor de la Asamblea General se reunieron nuevamente en Caracas bajo los auspicios de la OPS para hablar de las acciones específicas que deben tomar para salvar vidas y reducir los contagios de COVID-19 en el marco de este acuerdo. O sea que, entre otras cosas, las partes acordaron brindar prioridad al acceso al equipo de protección personal, servicios, descentralizar las pruebas y brindar prioridad a los estados que se ven más afectados. En la OPS tenemos la confianza de que los resultados concretos están más cerca que nunca. Gracias. Gracias, doctora Etienne. La siguiente pregunta nos llega de Anatoly Purmanaev de New York Times y en inglés dice: Perú y Brasil ahora tienen cifras similares de casos de COVID y las muertes por millón, a pesar de adoptar estrategias sumamente diferentes. Perú adoptó todas las estrategias sugeridas por la OMS, por la OMS y Brasil ninguno, y los resultados son bastante similares. A medida que los países de América Latina empiezan a flexibilizar las cuarentenas, ¿qué repercusiones puede tener esto en la región y qué incentivos tienen los países para mantener estas restricciones económicas si los resultados del brote parecen ser una cuestión de tiempo solamente? Doctor Barros, adelante, por favor. Gracias por la pregunta. Se trata de una pregunta compleja porque están haciendo muchas preguntas en una que ameritan un análisis previo. Yo no estoy de acuerdo en que Perú no haya implementado medidas que reducen el contagio. En Perú las decisiones tienen que ver con quedaron en manos de los gobernadores y todos los gobernadores adoptaron un paquete de medidas diferentes con miras a reducir las tasas de contagio que van desde medidas de cuarentena, medidas de distanciamiento sociales, confinamiento, con lo cual tenemos distintas situaciones entre los distintos estados de Brasil. En segundo lugar, estoy de acuerdo con que Perú implementó muchas medidas importantes. Perú fue uno de los países que recibió apoyo económico para la población y todos los países, Brasil incluido, y todos los demás países de la región adoptaron las mismas medidas. Y es muy importante garantizar que la población va a recibir apoyo si uno quiere que ellos respalden o respeten las medidas de confinamiento y cuarentena. Con respecto a las tasas de mortalidad en Brasil y en Perú, es cierto que son similares, tiene razón, pero en algunos estados de Brasil, por ejemplo, el estado del Amazonas, que es un estado pobre del norte, la tasa de mortalidad en ese estado es casi 8 veces mayor a la tasa de mortalidad que vemos en Perú. O sea que no tenemos que guiarnos solamente por los promedios nacionales, sino ver las diferencias regionales porque reflejan realidades totalmente diferentes cuando uno se análisis estado por estado. O sea que necesitamos un análisis más profundo para poder hacer comparaciones acertadas. Con respecto a las dificultades, estoy de acuerdo con que América Latina es una de las regiones en las que la COVID-19 está azotando con más gravedad las economías de manera desproporcionada sus economías y más a las informales que a las formales. Y tenemos muchas familias que están viviendo por debajo de la línea de pobreza. Y algunos países de América Latina
tienen un 30 o 40% de las familias que tienen el refrigerador, con lo cual tienen que salir de la casa con frecuencia para comprar alimentos, lo cual representa muchos desafíos. Entonces, los países están adoptando medidas para reducir la velocidad de la propagación, medidas de distanciamiento social, y están fortaleciendo también los servicios de salud. Y muchos países están planificando la reapertura de sus economías, pero están teniendo mucho cuidado y están siguiendo las recomendaciones de vigilar las situaciones para cerciorarse de que todos los pueblos, las ciudades o los municipios controlen los contagios antes de empezar a reabrir sus economías. Y tienen que hacerlo vigilando de cerca los indicadores epidemiológicos y las tasas de ocupación, también de las camas hospitalarias y otros factores. Gracias. Gracias, doctor. La siguiente pregunta nos llega de Sebastián Boyd de Bloomberg. Y en inglés pregunta, ¿Are there any specific conditions in ¿Hay Peru algunas condiciones específicas en Perú y Chile, como el clima, urbanización o densidad poblacional, que puedan justificar el aumento de casos per cápita ahí, a pesar de la cuarentena y la distancia social? Ambos países tienen más o menos el tercio de la población que viven en torno a la región de la capital. ¿Esto puede ser el motivo, doctora Digieri? Gracias por la pregunta sobre Chile y Perú. Esta pregunta está vinculada a algunos aspectos que expresó el doctor Barbosa en su intervención durante la pregunta anterior. En Perú la tasa de incidencias es mayor, tiene razón, en la zona metropolitana de Lima, incluido el puerto de Callao, pero también en la región amazónica, la parte de Loreto y la costa, en el departamento de Piura. En Chile, al igual que en el caso de Perú, tenemos una alta incidencia en torno a la zona de la capital, de Santiago, pero también en las provincias del Pacífico, como Tarapacá, y en el sur, en el extremo sur, o sea, la zona de la Patagonia, la provincia de Magallanes. Con lo cual, lo que tenemos en común entre estos dos países y las grandes zonas urbanas es una alta densidad de población, la pobreza, que tiene que ver con también, por supuesto, el hacinamiento y la dificultad de que la gente practique el distanciamiento social entre parientes porque viven en ambientes muy pequeños, pero también la pobreza da lugar a otros mecanismos sociales, lo cual significa que la gente todos los días se tiene que ganar el dinero para comprar sus alimentos, con lo cual tienen que salir de la casa, tienen que buscar trabajo, tienen que buscar un medio de transporte, lo cual representa otros desafíos a la hora de practicar la distancia social. Luego tienen que ir a algún mercado o supermercado para adquirir los alimentos, lo cual concentra grandes cantidades de personas también. Entonces tenemos estas grandes zonas urbanas donde hay muchos factores de riesgos y desafíos que convergen y que dificultan la implementación de estas medidas de salud pública. Entonces, esto representa el riesgo de intensificar los casos. Esto también pasa con las megaciudades, las grandes ciudades de otros países de Sudamérica, donde estamos viendo que las grandes ciudades tienen una zona de intensificación porque están todos estos niveles de factores de riesgo que convergen. Gracias. Gracias, doctor. Siguiente pregunta viene de Fernando Melis de r7.com de Brasil. Y luego uniré con otra pregunta relacionada que nos acaba de llegar por el chat. Y la pregunta de Fernando Melis es, el presidente de Brasil amenazó con retirar al país de la OMS, acusando a la organización de tener sesgo ideológico.
¿Podría esa medida perjudicar a Brasil en términos de acceso a vacunas y medicamentos contra COVID-19? Y vinculado también con el tema de vacunas, no específicamente de Brasil, pero general, Emiliano Rodríguez de Nature Magazine pregunta, dice que hay cierta preocupación de investigaciones porque las vacunas no lleguen a todos los países en tiempo, si hay preocupación de la OPS en este sentido para la región. Doctor Espinal, ¿podría tomar esta pregunta? Muchas gracias, Fernando, por esta pregunta y por la subsecuente acerca de vacunas. Brasil tiene una larga tradición de cooperación con la OMS y la OPS. Brasil ha sido un tremendo actor en todas las Américas y fuera de las Américas, porque Brasil tiene una gran tradición de solidaridad y de panamericanismo, además que hace frontera con 10 países. Entonces, la organización estará presta para continuar apoyando a Brasil. No vamos a permitir que vacunas o medicinas nuevas no van a llegar a Brasil, porque la organización estará presta para facilitar esa llegada, por ejemplo, a través de nuestro fondo estratégico para insumos y commodities o medicinas, y también para nuestro fondo rotatorio. La organización continuará trabajando con Brasil. Pero voy un poco más allá. La organización ha estado trabajando en estos momentos con la prioridad, con COVID. Hemos facilitado la ayuda para la compra de 10 millones de test. Hemos capacitado personal de salud en Manaus y en otras áreas. Hemos realizado reuniones virtuales de educación y web seminars, como decimos, le llamamos. Pero va más allá de todo esto. Brasil tiene una historia de cooperación, produce vacunas Brasil y la facilita a muchos de nuestros estados miembros, pero también en el área de salud mental, en el área de controlar el tabaquismo, en las enfermedades transmisibles, larga tradición de cooperación en tuberculosis, VIH, malaria y de no transmisible, cáncer. Pero lo más importante, y es donde nosotros creemos que las acciones del COVID, contra el COVID tienen un gran impacto. Brasil tiene un sistema de salud, el SUS, es único, es una joya que es muy basado y que cubre todo el país en la atención primaria. En una epidemia que va a tener a largo plazo, el rol del SUS va a ser vital. Así que creemos que independientemente de, como decía la directora, de las cosas políticas, nuestra organización, la OMS y la OPS, continuarán apoyando a Brasil para que las vacunas, las medicinas lleguen a la población de Brasil. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Espinal. La vacuna. Sí. La vacuna. La segunda pregunta, perdón, Sebastián. Sí, es la misma respuesta, básicamente. La organización está trabajando trabaja con la OMS, pero con otros socios muy importantes en el área de compras y suplidores. Entonces, tan pronto tengamos medicinas y vacunas, no quede duda que la OPS va a hacer los mejores esfuerzos para que a todos nuestros países llegue la vacuna, llegue la medicina, ya cuando estén probadas y aprobadas mediante los organismos también regulatorios y mediante los ensayos clínicos del lugar que en estos momentos se vienen realizando. Muchas gracias. Gracias, doctor. Siguiente pregunta nos llega de Jennifer Abbasi de Hama Network. Pregunta en inglés. What is the status of PPE and ¿Cuál es el estado de la situación de los equipos de protección personal y los respiradores mecánicos en América Latina y de qué manera podemos asegurar que va a haber insumos para la región? ¿Y cuál es la situación actual de disponibilidad de camas hospitalarias y camas para terapia intensiva en la región? Doctor Ugarte. Bueno, el mercado mundial todavía no se ha recuperado, no alcanzó todavía los niveles prepandemia. Aumentó la producción, sí, pero
todavía no ha logrado entregar los insumos a los países en necesidad. En América Latina hay una escasez generalizada de equipo de protección personal y respiradores mecánicos. Y esto se nota más aún donde hay un aumento en la cantidad de casos, con lo cual en esas zonas estamos viendo que hay una mayor proporción de trabajadores sanitarios que se están contagiando de COVID-19, pero también la población y los pacientes no tienen acceso a la atención crítica. En esos lugares estamos viendo que la distribución del equipo de protección personal es una prioridad y la cadena de abastecimiento mundial, que es un consorcio interinstitucional para adquirir insumos esenciales, estuvo negociando con todos los países y muchas otras dependencias, y ahora estamos viendo que estos insumos están comenzando a llegar a los países. En el caso de la región de las Américas, hay muchos países que van a recibir los insumos en la próxima semana, más o menos, y queremos mencionar Antigua y Barbudas, las Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Cuba, la República Dominicana, Nicaragua, Panamá, San Kitts and Nevis, Surinam, Venezuela, Ecuador y Perú, que van a ser los primeros que van a recibir estos insumos. Y estos insumos se están negociando a través de varios canales. Uno de ellos van a ser los recursos propios de cada país a través del Fondo Estratégico de la OPS, que va a ser el canal principal para poder adquirir estos insumos, que no van a estar a disposición de los países, no estarían a disposición de los países, mejor dicho, si no se utilizaran estos canales. La otra manera es una donación de instituciones internacionales que también nos van a permitir hacer las compras para los países que no tienen insumos. Y quisiera mencionar que cada país está monitoreando la cantidad de camas hospitalarias y de terapia intensiva y vemos un aumento en estos insumos. Incluso están montando hospitales modulares o ampliando la capacidad específicamente en los lugares donde la cantidad de casos están aumentando marcadamente. Gracias, doctor. Vamos a pasar a algunas preguntas en vivo. Voy a darle la palabra a Richard Ensor, corresponsal en México del Economist. Richard, si nos escuchas, tienes la palabra. Sí, muchas gracias. I will speak in English if it's okay. I will ask the director a question. Voy a hablar en inglés y ahora le voy a hacer una pregunta directamente a la directora. Si ustedes se fijan en los datos de todo el mundo, se muestra que en América Latina tenemos ahora el centro mundial de esta pandemia. La cantidad de casos nuevos que estamos viendo, por ejemplo, si ustedes toman un promedio de 7 días, excede la cantidad que vemos aquí en Estados Unidos y en Europa en abril aproximadamente. En estas partes del mundo, esa situación se arregló con una seclusión realmente marcada, un aislamiento marcado, y estas son situaciones que no son muy comunes en América Latina, pero ahora sí hemos visto que se han empezado a implantar estas medidas en América Latina. Esta llamada seclusión en América Latina que ya está en curso. Teniendo en cuenta esto, ¿de dónde proviene el optimismo que usted ha manifestado? La situación en América Latina no va a cambiar drásticamente en las próximas semanas, teniendo en cuenta lo que vimos en Europa y que no se está aplicando en América Latina. Gracias, Richard. Doctor Espinal, ¿puede tomar esta pregunta? Thank you, Richard. Muchas gracias, Richard. Creo que me faltó la última parte de tu pregunta. Hubo una pequeña desconexión, pero creo que si haces referencia al hecho de la implantación de las medidas en América Latina, pero también a partir de la seclusión se ve un número alto de la pandemia. ¿Es eso lo que querías decir, Richard?
Sebastián me lo confirma. Sí, él quería saber cómo puede ser que ahora América Latina sea el centro de la pandemia y por qué. Bueno, sí, de hecho, le pido disculpas. América Latina, como ustedes saben, tiene más tiempo para implantar las medidas, de hecho, porque afectó en primer lugar a China el virus y luego a Europa, pero al mismo tiempo nosotros ya sabemos que América Latina es la región con mayor número de desigualdades en el mundo y también una de las regiones más urbanizadas. Tenemos ciudades como Río, San Pablo, Lima, que están rodeadas por cinturones de pobreza y desigualdad. Entonces, el mismo confinamiento que se aplicó en Europa, en cierta medida, no se puede aplicar por completo en América Latina y el Caribe. Si usted, por ejemplo, se fija en que las economías están reduciendo su tamaño en muchos de estos países y tenemos países con una gran economía informal, es muy difícil implantar un confinamiento total. Y también en varios países de América Latina, el brote comenzó con casos importados y no llegó a las zonas pobres de inmediato. Entonces, hemos visto en algunos de los países, en los últimos picos, que se está llegando a zonas en las que viven las personas más pobres, en situaciones de mayor hacinamiento. Entonces, la situación es que si bien América Latina tuvo más tiempo, va a llevar más tiempo también garantizar una desaceleración de la pandemia, del pico, y llegar también a esta meseta en la curva. Va a llevar más tiempo. Por eso es que estamos recomendando a los países, si van a reabrir, en primer lugar, tienen que realizar un análisis adecuado, poner sobre la mesa el estado financiero, la situación de las personas, hacerlo por etapas, por fases, porque no será una situación en la cual, en otras palabras, vamos a tener COVID ya durante cierto tiempo y el mes de junio es un mes crítico. Se espera que América Latina tenga un gran impacto debido a la situación y a las características de la región. Tenemos países de ingresos medianos, pero también de ingresos bajos, y los de ingresos medianos se encuentran dentro del nivel más bajo de mediano. Espero que esto haya respondido a su pregunta. Gracias, doctor. Le voy a dar la palabra también a Uriel Velázquez, de Despacho 505 de Nicaragua, para que haga su pregunta. Uriel, si nos escuchas. Hola, ¿me escuchas, Sebastián? Sí, adelante. Yo quisiera preguntar, bueno, esta última semana han pasado cosas en Nicaragua, pero he tratado de concretar 3 preguntas básicas. En Nicaragua se ha señalado al gobierno de Nicaragua de reducir la capacidad de respuesta ante el COVID-19 por despedir a médicos especialistas, por criticar la mala gestión en esta crisis. Ahora mismo que estamos en esta conferencia, nos están llegando 3 nuevos reportes de despidos en hospitales públicos de Nicaragua. ¿Qué tiene que comentar la OPS al respecto? También quisiera saber, si bien es cierto que el gobierno se ha negado a recibir una omisión de la OPS en Nicaragua, ustedes ya tienen una representación permanente en el país. ¿Qué está haciendo esta representación para cooperar en esta situación de emergencia? El doctor Ugarte ya mencionó que van a enviar insumos médicos, insumos al país. En detalle quisiéramos saber en qué consiste esta donación y qué protocolos estarían implementando para hacer que estos insumos verdaderamente lleguen a quien tenga que llegar, porque se ha denunciado también, los mismos médicos aquí lo han dicho, que ha habido donaciones de otros países de mascarillas y de otros insumos, pero no están llegando a los hospitales. Y por último, quisiera que nos hicieran una valoración y una proyección sobre la situación del país de acuerdo a los últimos datos que les han llegado. Gracias. Gracias, Uriel. Doctor Ugarte, ¿puede tomar esta pregunta? Sí, la situación de los trabajadores de salud
en todo el mundo, pero en particular en Nicaragua es una situación que debe tomarse con prioridad. Aquellas personas que defienden la salud y la vida de las personas deberían también ser protegidas en todos los ámbitos. Y en este aspecto es un llamado específico para que los trabajadores de salud, los médicos, las enfermeras, los técnicos, los laboratoristas y todos aquellos que estén contribuyendo a la respuesta al COVID sean protegidos. El segundo tema respecto a qué es lo que hace la OPS. La OPS sigue proveyendo cooperación técnica a través del envío de actualización de documentos, de manuales, diseminando información a través de todos los canales públicos y privados con los cuales tenemos acceso. Pero adicionalmente, respecto a los suministros, nosotros estamos previendo un envío adicional de pruebas de diagnóstico, pero también equipo de protección personal. Puedo mencionar, por ejemplo, algunas cifras. Máscaras, por ejemplo, son 93,000 máscaras, guantes 166,000, batas, mascarillas médicas 763,000, etcétera, etcétera. La cantidad que se está enviando es alrededor de 1 millón y que van a llegar en los próximos días. Asegurar que esos suministros lleguen a donde se necesita es un trabajo conjunto. Y en ese aspecto hemos iniciado contactos también con entidades dentro de Nicaragua que puedan asegurar que esos suministros lleguen a donde se necesitan y se usen adecuadamente. Nuestra visión de la situación de los casos y de la transmisión comunitaria en Nicaragua es que requiere la respuesta de todos los sectores y debería ser transparente y abierta. Y en este aspecto es muy importante señalar que algunas de las medidas que estamos conversando y que las preguntas que han sido contestadas anteriormente sobre distanciamiento social tienen que implementarse. Y estamos viendo que la población de Nicaragua voluntariamente y las sociedades científicas y otros están procurando que ese distanciamiento social se realice. Aún estamos preocupados que hay activamente llamados a concentraciones y ferias sin la protección adecuada, y estamos viendo también que en los casos donde ocurre eso, el incremento de casos y la cantidad de fallecidos puede incrementarse importantemente. Gracias. Gracias, doctor. Tenemos varias preguntas todavía que nos han llegado. La siguiente es de Olive González de Trinidad and Tobago Newsday, y también en el mismo sentido pregunta Lara Piñero de G1 de Brasil. Dicen that yesterday an official at the... Ayer, un funcionario de la OMS dijo que la propagación de COVID de las personas asintomáticas es inusual y quiere saber si estamos de acuerdo con ello y también si la gente debe seguir usando mascarillas en tal sentido. Doctor Alighieri, ¿puede usted, por favor, responder a esta pregunta? Sí, muchas gracias por estas preguntas, las dos preguntas que se acaban de formular. Sí, compartimos las mismas opiniones que las impartidas por el jefe técnico de la OMS, quien fue entrevistado ayer. La OMS y la OPS a diario mantienen conversaciones y publican semanalmente actualizaciones de las intervenciones médicas, de las pruebas nuevas que se encuentran a través de encuestas científicas e investigaciones. Entonces, en este caso, es muy importante establecer una diferencia entre personas asintomáticas que no presentan ningún síntoma en ningún momento de la enfermedad y personas presintomáticas, es decir, personas que aún no presentan fiebre o tos.
Los datos científicos en estos momentos nos muestran que es menos probable tener el contagio a partir de una persona que es totalmente asintomática, es decir, que no tiene ningún síntoma en comparación con las personas que son presintomáticas. ¿Y cómo lo sabemos? Principalmente a través del rastreo de contactos y de la investigación de conglomerados, donde los pacientes, los contactos sintomáticos, asintomáticos y presintomáticos se identifican claramente. La segunda parte de la pregunta es que en este contexto de investigación permanente y examen de la investigación, las pautas de la OMS se han actualizado y se han publicado en los últimos días y hay recomendaciones específicas tanto para el personal de atención médica como para el público y a la luz de la diferencia en estas situaciones, hay una lista muy larga en lo que hace al uso de máscaras no médicas, mascarillas no máscaras y el uso de mascarillas médicas. Entonces, me gustaría destacar que en algunas situaciones en las cuales el distanciamiento social es prácticamente imposible, por ejemplo, en el contexto del transporte público, el uso de mascarillas no médicas o no quirúrgicas se recomienda. Y en otras situaciones en las cuales hablamos de personas que son muy susceptibles, vulnerables, dependiendo del grupo etario y de sus comorbilidades, el uso de esta mascarilla en actividad social también se recomienda. Entonces, me gustaría recomendar a nuestros colegas que se fijen en el sitio web de la OPS y de la OMS, donde ya hemos actualizado estas pautas. Muchas gracias. La siguiente pregunta nos llega de Valeria Heredia, del diario El Comercio de Ecuador. Dice, en los países se dieron alertas sobre un brote de sarampión en la región. ¿Cómo avanza este tema? ¿Cuántos casos se han reportado en países como Ecuador? ¿Y cómo podría afectar al sistema de salud en el marco de la pandemia por COVID-19? Doctor Barbosa. Gracias por la pregunta. Es un tema muy importante porque las otras enfermedades todas que son prioridad para la salud pública necesitan de tener una atención adecuada durante esse período. No solo las enfermedades prevenibles por vacunación, como todas las otras, TB, VIH, hipertensión, diabetes y demás. La situación de sarampión hoy en la región es que solo tenemos un brote que está ocurriendo en Brasil. En los otros países donde al principio del año tuvimos transmisión, como México y Argentina, la transmisión ya se ha detenido. Entonces, brote ativo en ese momento solo tenemos en Brasil. En Ecuador, tuvimos un caso sospechoso de una niña de 5 meses que tuve un teste de anticuerpos positivo, el teste de PCR fue negativo. Estamos para ahora aguardando o resultado da segunda muestra. Pero mesmo que esse caso não se confirme, como parece que vai ser um caso de falso positivo, porque a niña não tem história de contato com outros casos de sarampión ou de viagem para o exterior, é necessário manter um sistema de vigilância sobre os casos de sarampión e das outras enfermidades e garantizar o acesso com todos os cuidados que são necessários para garantizar o funcionamento de los servicios que brindan la vacunación a las personas. Gracias. Gracias, doctor. Ahora tenemos una pregunta en vivo de Gideon Long del Financial Times. Gideon, voy a darte la palabra para que puedas hacer tu pregunta. Thank you, Sebastian. So my question Gracias, Sebastián. Mi pregunta es, ¿qué opinan de la cantidad de exceso de muertes en la región? Es decir, la comparación entre las muertes a causa de la pandemia y
las muertes por otros motivos en el mismo periodo en años anteriores cuando no había pandemia. Hago esta pregunta porque hace poco hicimos un análisis de exceso de muertes en todo el mundo y uno de los lugares que analizamos fue la provincia de Guayas en Ecuador, cerca de Guayaquil, donde ahí hubo unas 11.400 muertes oficiales por COVID-19, pero si vemos a las muertes por todos los otros motivos, hubo más de 12.000 muertes más entre enero y mayo de este año que en el mismo periodo en años anteriores. Obviamente no sabemos la causa de todas estas muertes, exceso de muertes, pero sabemos que el COVID, las muertes por COVID pueden ser mucho mayores, 6 o 7 u 8 veces mayores. Entonces, la pregunta es, ¿qué tienen que decir al respecto en Ecuador y otras regiones? ¿Y con qué seriedad hay que tomar estas cifras como medida posible de muertes por COVID? Gracias, Gideon. Quizás doctor Ugarte o doctor Altieri pueden contestar esta pregunta. Bueno, iniciaré la respuesta indicando que efectivamente se han observado un incremento de... Sorry, I switched to English. Sorry, the question was done in English. Perdón, voy a contestar en inglés con interpretación en español. Sí, muchos países del mundo, en Europa, América del Norte, América del Sur y otros lugares, vieron un aumento en la cantidad de muertes y hay investigadores que están analizando estos datos. Y sí, probablemente haya una cantidad de estas muertes que están relacionadas con la COVID, pero también quería recalcar que también existe el problema con la disponibilidad de servicios de salud para otras enfermedades, lo cual también puede explicar este aumento en la cantidad de muertes por otros motivos. Pero cuando vemos una epidemia de este tipo o de otro, normalmente tenemos en cuenta la cantidad de muertes por otros motivos, por ejemplo, enfermedades respiratorias. La población está tomando más precauciones para evitar el contagio de estas enfermedades respiratorias y en definitiva podemos ver una reducción en muertes por esos motivos también. Pero para resumir, es algo que se está analizando y los resultados pueden llegar a estar disponibles más adelante, de aquí a varios meses. Gracias. Gracias, doctor. Ahora me gustaría también darle la palabra en vivo a Gisela Salomón de la agencia AP. Gisela. Sí, buenos días. Yo quería preguntar cuál era la posición de la Organización Panamericana de la Salud sobre la decisión de Brasil de dejar de reportar los datos totales de las infecciones y muertes, y también en general qué opinan sobre el manejo de los datos de parte del gobierno del presidente Bolsonaro. Gracias, Gisela. Doctor Espinal, ¿puede contestar esta pregunta? Muchas gracias, Gisela, por la pregunta. Los países pueden revisar sus datos. Ya lo vimos cuando empezó la pandemia, la misma China revisó los datos, se vio la revisión de datos también en Nueva York, porque si llegan nuevas informaciones, no es malo revisar los datos. Ahora, debo aclarar que Brasil tiene una larga historia de reportar los datos y tiene un amplio sistema de vigilancia que recoge muchas variables, entonces, mucha información. Entonces, la revisión de los datos no es una sorpresa. Ahora, lo que nosotros sí recomendamos es que se sigan reportando los datos a todos los países, porque eso nos permite y permite a los propios gobiernos de tener una clara visión de lo que está pasando y permite a los diseñadores de políticas de planificar en dónde van a priorizar los lugares más afectados por la pandemia y también cómo podemos ayudar. El estímulo es que estimulamos a los países a que continúen reportando los datos y seguiremos trabajando con todos, pero la revisión de los datos es una prerrogativa que pueden tomar los países y se ha visto. Ahora, sí sugerimos que los datos
se continúen reportando. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y la siguiente, estamos llegando al final de la sesión, así que gracias a todos por acompañarnos. Y la siguiente pregunta nos llegaron de varios periodistas también sobre los PPEs, de vuelta los equipos de protección personal y el oxígeno. Y en inglés preguntan, there seem to be increasing prices. En inglés dice, parece que han aumentado los precios de los EPPs y oxígeno. ¿Qué trabajo está haciendo la OPS con los países para encontrar ese equilibrio entre precio, calidad y una cadena de suministro no interrumpida? Doctora Autien, gracias por esta pregunta. De hecho, desde enero, los países de todo el mundo han tenido dificultades para lograr tener acceso a los insumos y el equipo que necesitan para salvar vidas, proteger a sus trabajadores de salud y entender mejor la prevalencia del virus que causa la COVID-19. De hecho, ha habido fallas de mercado. En los mercados mundiales de equipo de protección personal, insumos de pruebas de laboratorios, respondieron a las enormes necesidades y las dificultades de aumentar la producción mientras observaban las políticas de distanciamiento social. Entonces, en esa época, la OPS envió más de 27 toneladas que contenían más de 1.400 millones de insumos de protección personal a 27 países que fueron al depósito regional en Panamá. Recibimos ayuda de una cadena de suministro mundial sin precedentes que fue montada por la OMS y otros organismos de Naciones Unidas y muchos interesados internacionales para atacar este insumo, es decir, de brindar acceso equitativo y la entrega de insumos donde se necesitaban. Con lo cual, escucharon ya decir que las acciones, ya estamos tomando medidas para transportar los insumos de Asia a América Latina y el Caribe. Y eso se va a hacer a través del depósito para emergencias que está situado en Panamá. Entonces, esta semana los EPPs van a empezar a llegar a esta región de este país. Esto va a incluir guantes, barbijos quirúrgicos, máscaras protectoras y batas, que son insumos que se necesitan con urgencia en nuestro sistema de salud. Así que los bienes vienen en camino, son unas 6.000 toneladas métricas por un valor superior a 100 millones de dólares. La mayoría de estos insumos se están comprando con el Fondo Estratégico de la OPS, que permitió que 12 países pudieran adquirir equipos e insumos de buena calidad y que haya un precio justo. Estamos agradecidos por el apoyo mundial que hemos recibido de la OMS y el apoyo mundial que se le brindó a la OMS también, de los gobiernos importadores como Canadá, Gran Bretaña, India y Japón, así como la Comisión Europea, el Banco Mundial y el Fondo Europeo Central de Respuesta a Emergencias, que donaron unos 30 millones de dólares para brindar estos insumos tan necesarios y equipos a los países necesitados. Con lo cual, al principio los brindamos, pero ha habido aumento gracias a nuestro fondo estratégico y esta cadena de suministro mundial y el grupo estratégico que trabaja ahí, que ayuda a que nuestros Estados miembros puedan adquirir los insumos que necesitan para la emergencia. Por supuesto, tenemos que ver también que en una situación como la de la COVID-19 haya acceso a insumos, a equipo, a tratamiento y a las vacunas cuando se descubra, lo cual va a ser fundamental para la respuesta. Y esto se tiene que hacer en el contexto de equidad, en el contexto de solidaridad y garantizando que los que más lo necesitan tengan acceso. Así que nuevamente muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, doctora Etienne. Gracias a todos por haber participado en esta sesión. Recuerden que en la página web de la OPS pueden encontrar más información, así como los datos de casos y fallecimientos por país y regional. Estaremos enviando en breve las palabras de la directora y también la grabación de la sesión. Y como no hemos llegado a contestar todas sus preguntas, recuerden que pueden seguir en contacto con nosotros a través del correo electrónico
que les estaremos contestando lo antes posible. Así que gracias a todos por participar y seguimos conectados. Saludos.